ti por la invitación, Carolina, porque me parece tan importante ese trabajo que hacen y lo que puedas sumar, ¿sabes? En este tema en particular que trabajo mucho, que el tema de no solamente de los disruptores endocrinos, pero el tema de la toxicidad y cómo puede influenciar y cómo puede traer daño a nuestro organismo. Es un tema que, claro, que me apasiona por todo el desconocimiento incluso que hay. Muchas veces que hablamos, ¿no?, de una falta de literacia de nuestro cuerpo, de nuestra menstruación, y claro, en esto es lo mismo. Entonces hay mucha falta, muy poca literacia de todo el tema de los tóxicos y del tema de cómo impactan en nuestro cuerpo. Entonces eso que quiero partilhar un poquito con vosotras. Y bueno, que perdona por la presentación, que lo que uso es esencialmente artículos científicos que están todos en inglés, pero bueno, ahí los voy a hablar. Es un poco un guía para hablaros de algunas cosas que me parecen muy importantes y hacerlos aquí como una trayectoria de este tema y cómo puede influenciar todo el tema de la menarquia, que es la base, ¿no? Que es un de los puntos cuando hablamos de una salud hormonal correcta, saludable en el cuerpo de las niñas. Entonces, que me voy a partilhar aquí, deja verme si lo puedo hacer. Aquí, y si lo miran. Y bueno, se, que hablo mucho. Si tienen alguna duda, por favor, ¿vale? Me interrumpan si es necesario, si podemos hacer aquí un poco de discusión al final. Bueno, que vamos hablando como os parece mejor. Aquí, ¿lo consiguen mirar? Sí, sí, sí lo vemos. Claro, esto es el problema del Google, es que no consigo mirar a vosotras. Y que me gusta. Pero me voy a intentar aquí hacer, pero no voy a conseguir. Porque lo ven, así lo ve mayor, ¿no? Mejor. Y aquí Sí, lo miran pequeñito. sí. Y se ve igual, o sea, está en la mitad de la pantalla. Ahí está grande, ajá. Aquí un poquito mejor. Mejor. Vale, entonces le voy a intentar hacer aquí un truquecito para intentar miraros a vosotros también. Lo que se ven mirar así también. Sí, Si mira así. sí. Ah, ah, espera. Pero, ¿vosotras miran a vosotras también? ¿O solamente mi presentación? La presentación y estamos nosotras también, los cuadritos de las que estamos. Ah, vale. Porque me quería que mirasen solo la presentación, porque me gustaría de mirarvos. Deja verme aquí si puedo hacer de otra forma. Perdona, pero... Ah, no me dio las manos. No, es lo mismo. Bueno, para vosotros no hay problema de estar así, ¿no? Lo conseguí mirar bien. Sí, se ve muy bien. Vale, perfecto, entonces. Entonces lo pongo así. Hay que intentar poner esto
para que miren nosotros. Entonces, empezar por hablaros un poquito y hablan de disruptores endocrinos, lo que son. Pero para empezar, lo que son, los voy a comentar un poquito dónde viene esta descubierta de los disruptores endocrinos. Entonces, hay una señora que se llama Rachel Carson, que ha empezado a hablar del impacto que tenía la toxicidad de los pesticidas en el ecosistema, ¿vale? ¿Y por qué? Porque esta señora empezó a hablar en el torno de la revolución industrial, ¿vale? Que ha sido en el momento que se ha empezado a utilizar mucho los pesticidas en los cultivos, ¿vale? Entonces, Rachel lo que ha mirado era que el uso intensivo de este tipo de productos, pesticidas, estaba a quedarse en el suelo, que estaba a quedarse en el ecosistema y que tiene impacto. Tanto que este libro, que ha sido como de los primeros a hablar en este tema, Silent Spring, la primavera, es lo mismo, la primavera silenciosa, hablaba exactamente de eso, que cómo la toxicidad en los cultivos estaba matando todo el ecosistema, ¿no? Que no se oía a los pájaros alegar en la primavera porque estaban muertos. Entonces se ha empezado a comprender y a estudiar qué impacto tenía la utilización de estos químicos en los animales, en los ecosistemas. Y después, hace unos años después, ha salido esta noticia en National Geographic, pero esta noticia ha tenido una previa porque había en los Estados Unidos hay una zona donde se hace un cultivo muy intensivo de maíz y uno de los pesticidas que se utiliza más en el maíz es la atracina, ¿vale? Que es un pesticida y se ha empezado a percibir que tenía un impacto muy grande en los ecosistemas también, y aquí en particular en los sapos, se llama lo mismo, frogs, son sapos, no lo sé si es lo mismo nombre, pero bueno, esto, vale, ranas, vale. Lo que ha pasado era los niños en las clases miraban que las ranas que estaban cambiadas, ¿no? Que tenía como más patas, que la metamorfosis de las ranas que no se hacía completa. Entonces, ¿qué pasaba? Y han entendido que había esta relación entre la exposición de este pesticida con estos cambios en las ranas. Entonces, un investigador empezó a estudiar más y a comprender qué efectos en final había en las ranas. Y uno de los efectos que ha entendido era que esta atracina, este pesticida, impactaba tanto en el cambio del sistema hormonal que cambiaba todas las funciones, incluso las reproductoras, ¿no? Entonces, con la exposición a atracina, este investigador conseguía a poner ranas macho, ¿no? De masculino, a poner huevos, ¿no? Entonces, a traer una función que era exclusivamente del femenino. Entonces se ha empezado, ¿no? a traer este problema, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? Que están haciendo estos compuestos, estos químicos en las ranas, y ¿qué pueden hacer en nuestro cuerpo? En el humano, porque se cambian por completo todo el sistema hormonal y toda la metamorfosis, todo este sistema reproductivo en las ranas, ¿qué va a hacer con el nuestro? Y bueno, esto ha sido así un gran marco, ¿no? de trabajo
de investigación en estas sustancias que ha empezado por esta atracina, por estos químicos que se utilizaban que se utilizan todavía, ¿no? En la agricultura, en las culturas, pero se ha empezado a comprender que estas sustancias estaban en muchos otros sitios que no solo en los pesticidas. Y bueno, claro, la Organización Mundial de Salud que dice y que categoriza estos disruptores endocrinos como sustancias que tienen la capacidad de cambiar todo el funcionamiento de nuestro sistema hormonal, ¿vale? Porque un disruptor endocrino vaya a disruptir, a cambiar el funcionamiento del sistema endocrino, que es el sistema hormonal, es lo mismo, ¿ok? Los mecanismos por lo que hace ese cambio son muchos, ¿vale? Y están ya muy estudiados los mecanismos. Entonces, una de las formas más simples de comprender cómo actúan es entender que muchos de estos compuestos son muy parecidos con nuestras hormonas. Entonces, molecularmente, muchas veces se pueden conectar con nuestros receptores, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si tengo un químico, ¿no? Un disruptor endocrino que se vaya a conectar con nuestro receptor donde deberían estar conectadas nuestras hormonas, lo que pasa es que no hay la función de nuestras hormonas, ¿no? Porque la hormona no funciona sola, no se va ahí al sangre, está ahí y tiene su función. No, lo que pasa es que la hormona necesita de conectarse a un receptor para hacer todo el efecto. Y bueno, cuando está ahí alguna cosa a ocupar este sitio, lo que pasa es que no consigue actuar. Y eso es un mecanismo de acción de estos disruptores. Lo que se pasa es que sabemos que no funciona solamente por ahí, que funciona como cambiando toda la distribución de las hormonas, cambiando la producción, cambiando la eliminación de las hormonas, ¿no? Y como nuestro sistema es un sistema de equilibrio, de función general, cuando tengo, por ejemplo, una cantidad muy grande de hormonas, de una hormona en nuestro cuerpo, yo tengo un mecanismo de regulación, normalmente por feedback, que lo que pasa es que mi cuerpo entiende, bueno, si tienes mucha hormona, lo tengo que producir menos. Y muchas veces no tengo tanta hormona, que puede ser que no tenga, simplemente lo que pasa es que puede no conectarse. Entonces, todo eso, imaginan la cantidad de efectos que puede traer, porque el sistema hormonal es uno de los sistemas que tiene una función de regulación, ¿no? Que tiene una función de muchas regulaciones esenciales de nuestro cuerpo. Y que voy a hablaros también, pero que funciona conjuntamente con dos sistemas más, que son el sistema nervioso y el sistema inmunitario, y que funcionan siempre en conjunto. Entonces, si hay un cambio de función en el sistema hormonal, muchas veces lo que pasa es que vaya a hacer un cambio en los otros sistemas también, ¿vale? Entonces, aquí algunos de los mecanismos de acción, ¿vale? Y después, ¿dónde están estas sustancias? ¿Qué son? Bueno, ya vos hablé de la atracina, que es un pesticida, pero no es solo la atracina, ¿vale? Entonces nos tenemos una clasificación que ha sido hecha por la Organización Mundial de Salud, que dice que tenemos diferentes químicos, ¿no? Y que se pueden categorizar como dentro de los que son persistentes, de lo que no son persistentes, los pesticidas, los farmacéuticos, ¿vale? Muchas medicinas, muchos medicamentos tienen una acción disruptor endocrina en nuestro cuerpo. Y aquí, claro, cuando hablamos de una menarquia y la probabilidad, ¿no? Muchas veces de cuando se entra, ¿no? Sabemos que cuando se entra en la menarquia, la probabilidad de una medicalización es mucho mejor. Y una de las medicalizaciones más común es la píldora, el anticonceptivo. Y eso, ¿vale? Está categorizado, claro, como un disruptor endocrino.
porque es una hormona que viene de fuera. Entonces, si estamos a ponerla en nuestro cuerpo, tenemos que tener la conciencia del impacto que vaya a traer para nuestro sistema hormonal. Por ejemplo, otra de las hormonas que están ahí incluidas también son las hormonas de sustitución hormonal, por ejemplo, en la mujer en la menopausia, ¿vale? Otro de los medicamentos muy comunes también de utilización a nivel mundial son los antidepresivos, ¿vale? Nomeadamente la fluoxetina, uno de los más utilizados a nivel mundial, o entonces algunos analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno. Entonces, cuando tenemos esta conciencia, bueno, lo podemos hacer diferente. Después de estos tenemos también una otra cantidad que me voy a darles aquí algunos ejemplos, ¿vale? De otras sustancias, pero otro de las más que sean una gran fuente de contaminación tiene que ver con los plásticos, ¿vale? Gran parte de los componentes que tenemos en los plásticos son disruptores endocrinos, como los BPAs, ¿vale? Los bisfenoles. Otro de los ftalatos también, ¿vale? Es otro gran grupo de disruptores endocrinos que están ahí en los plásticos que tenemos en todo, ¿no? Otro de los grandes grupos también son los PFOs, que son todos los revestimientos que tenemos, por ejemplo, en los utensilios que usamos para cocinar, ¿sabes? Las planchas, no lo sé cómo se llama, donde se hace, como cuando quieres fritar una cosa, lo utilizas una plancha que tiene ese recubrimiento, ¿no? De PFOs. ¿Cómo se llama, Carolina? El Las sitio donde... ollas, las Teflón. ollas, El los teflón, Teflón. el Los teflón, teflón. teflones, todos eso. esos, ¿vale? Sí. Además de eso, otro de los grandes contaminantes de disruptores endocrinos son los cosméticos y los productos de higiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy, muy común la utilización de lo triclosan, ¿vale? Que es un disruptor endocrino en todo que es los dentífricos, por ejemplo, ¿vale? Los shampoos, las cremas, la maquillaje, no sé si es así que se dice. Bueno, entonces, claro, que cuando empezamos a entender la magnitud inmensa, ¿no? De contaminación de nuestros cuerpos por estas sustancias, es muy asustador, ¿vale? Aquí algunos ejemplos más, los cosméticos, ¿vale? Los materiales donde se pone la comida rápida, ¿saben? La comida de salir, porque uno de los componentes son los retardadores de llamas. Son sustancias que permiten que, por ejemplo, el cartón no se queme, ¿Icopor? no arda, No se, no, no se no se, quema. no se quema más rápido, ¿sabes? Entonces incluyen estas sustancias en los cartones, como los cartones de pizza, por ejemplo, como está ahí aquí, las boxes, ¿no? Mira, estos cartones donde se pone la comida tiene estas sustancias, ¿vale? Las tintas que utilizamos en nuestra casa, ¿vale? Los móviles, aquí tiene otros ejemplos, ¿vale? Todo que es los móviles, las cosas que tenemos en casa, los sofás, los materiales, ¿no? Porque tienen muchas tintas, muchos vernices, ¿sabe? De tratamiento. Y lo que pasa, algunos de ellos son volátiles, entonces se van a alar y lo vamos a respirar, ¿vale? A poner en nuestro cuerpo. Otro de las grandes contaminaciones es la ropa que utilizamos, que es cada vez más sintética, ¿vale? Y que tiene estas sustancias que están todo el día en contacto con nuestro cuerpo. Otro de las grandes contaminaciones es todo lo que comemos o bebemos. La agua, ¿vale? Está muy contaminada también.
por el tema de metales pesados muchas veces, pero por el tema también de los plásticos. Y la comida, claro, los vegetales, no, por el tema, claro, de los pesticidas, la carne, por la cantidad de hormonas, de antibióticos, muchos de ellos que son disruptores endocrinos también, y el pescado, que está muy contaminado con metales pesados, y ya os voy a hablar un poquito de más de eso, ¿no? Los brinquedos también, que los niños utilizan, que muchos de ellos son de plástico. Bueno, hay algunas, y eso es importante porque no tengo ese conocimiento de cómo funciona en América del Sur, pero por ejemplo, en Europa hay una regulamentación específica, ¿vale? Para no utilizar determinados tipos de químicos que ya se sabe que son disruptores endocrinos. Por ejemplo, el BPA, el bisfenol A, es prohibido en todo que sea cosas para niños, ¿vale? Se utilizaba mucho, 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 mucho en biberones, en las tetinas, las chupetas, ¿se dice así? Chupetas, ¿cómo dicen? Lo que los niños tienen para poner en la boca. Como Cupones. chupones, Ujú. vale, eso. Se utilizaba mucho. Entonces, en Europa ha sido prohibido. En estos tipos de cosas para niños no se puede utilizar, ¿vale? Pero ahí en América del Sur no lo sé, la reglamentación. Y lo que pasa también en Europa, lo que pasa es que cuando voy a comprar de China, tienen esos compuestos, ¿saben? Porque no es prohibido ahí. Entonces, es un problema, ¿no? Porque está en todo lado estas sustancias. Y bueno, ¿cómo van a ponerse en nuestro cuerpo por toda esta contaminación? Pero a dos cosas que quería explicaros también. Es que grande parte de estas sustancias son lipofílicas. ¿Qué es eso? Son sustancias que tienen un tropismo por grasa. Les gusta la grasa, ¿vale? Entonces, como les gusta la grasa, se van a acumular en la grasa, ¿vale? Es más difícil de acumularse en agua. Entonces, cuando van para nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo no tiene la capacidad de mandar fuera, lo que pasa es que se van a acumular en la grasa y en nuestro cuerpo los grandes sitios que tenemos de grasa es, por ejemplo, claro, la visceral, que puede estar envuelta de nuestros órganos, ¿no? Pero en el hígado, pero después de eso tenemos la médula ósea y el cerebro. Es uno de los grandes, ¿vale? Perjudicados en este tema, porque muchas de estas sustancias que pasan directamente y que se van a acumular en la grasa, porque el cerebro es grasa, es constituido, ¿vale? Por grasa. Después, otra cosa que os quiero explicar es el tema de la bioacumulación y la biomagnificación. Entonces, como son lipofílicos, les gusta la grasa, se van a acumular en pescado, en peces que son más grasos, ¿no? Entonces, todo que sean peces más grasos son los que tienen más contaminación. Y los mejores también. ¿Por qué? Porque los mejores van a comer los más pequeños, los más pequeños, los más pequeños, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo. Esta bioacumulación de los metales pesados, por ejemplo, ¿vale? Que van a contaminar todo el fitoplancton, la base de la base, que es lo que van a comer los moluscos, que van a ser comidos por los peces y que van a, ¿no? a comer cada vez más. Entonces, una de las formas de nosotros intentarmos controlar la cantidad de metales pesados en el pescado es comer lo pescado más pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que tiene menos contaminación, lo menos graso, porque tiene menos contaminación, ¿vale? Y esas informaciones son importantes también para pasarnos a las personas. Y bueno, otra cosa que quiero comentar con vosotros es la cantidad de tiempo que estos compuestos tienen en nuestro cuerpo. Entonces, lo que sabemos es que algunos que se quedan como algunos días, como el arsenio, ¿vale? Que está 2 a 4 días hasta que se va, pero tenemos algunos como el DDT, que es un pesticida que puede quedarse como 10 años, ¿vale? O algunos plásticos
que pueden quedarse como 30 años en nuestro cuerpo, ¿vale? Porque son muy, muy difíciles, son persistentes y son muy difíciles de salir de nuestro cuerpo. Entonces, que voy a mirar, a partilhar con vosotras un poco de los trabajos que hay en este tema del impacto de estos disruptores en nuestro cuerpo y cómo pueden traer, ¿no? Todos estos cambios y todas estas enfermedades, estas enfermedades, es eso, pero quería mostrar este esquema que para mí es muy importante y que nos hace comprender la magnitud y la importancia de este tema y de la contaminación con estas sustancias en nuestro cuerpo. Porque estas sustancias que van a interferir directamente en el cambio del sistema endocrino. Pero como os decía antes, el sistema endocrino no funciona solo, nunca, ¿vale? Este sistema endocrino es controlado, ¿vale? Es regulado por los otros dos sistemas de control, que es el sistema nervioso y el sistema inmunitario. ¿Sabes? Lo que producimos en el sistema hormonal son las hormonas, pero las hormonas van a regular el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Y en el sistema nervioso lo que producimos son neurotransmisores, ¿vale? Estos neurotransmisores van a controlar las hormonas y las citocinas, que son los mediadores inflamatorios, las sustancias que producimos en nuestro sistema inmunitario para hacer las funciones. Entonces, ¿entienden la importancia de entendernos esto? Porque cuando entendemos que este se queda cambiado, los otros van a quedarse cambiados. Por tanto, imaginen la cantidad de enfermedad que puede surgir de esto. Y bueno, esto empieza aquí y no puedo no hablar de eso, ¿no? Hoy ya sabemos que estas sustancias consiguen atravesar la barrera placentaria. Entonces, la placenta es increíble, un órgano increíble que funciona un poquito también como un filtro, ¿no? Pero infelizmente, gran parte de estas sustancias consigue atravesar la placenta. Entonces, si consigue atravesar la placenta, consigue ir directamente, ponerse en el cuerpo del niño, ¿vale? Y si tenemos un niño, ¿no? Un feto que está en pleno desarrollo, imaginen la cantidad de cosas que puede provocar un disruptor endocrino. Si lo provoca en nuestro cuerpo, ¿no? En adultos, imagínate en un niño, ¿no? En un feto que está con semanas de desarrollo. Entonces, lo que sabemos es que estas sustancias, cuando hay una contaminación de la madre, ¿no? De la embarazada, lo que pasa es que va a interferir con el sistema hormonal, pero que tiene una interferencia directa en el inflamosoma, que es en un estadio de inflamación crónica de la embarazada y que está conectada después a un montón de otros problemas de salud, ¿vale? Que está asociado cuando hay esta contaminación de la embarazada que pasa al niño, muchos problemas. En la embarazada, por ejemplo, a la pérdida del niño, ¿no? La pérdida gestacional, en los partos prematuros, los niños que nacen antes, en situaciones como, por ejemplo, de preeclampsia y de restricción de crecimiento en el útero, ¿vale? Por la exposición a estas sustancias en particular. Otros estudios que nos muestran que cuando hay esta contaminación del feto, de la embarazada, que pasa el feto durante el embarazo, eso provoca efectos en los niños, ¿no? A los 7 años de edad. Entonces, por ejemplo, lo que se mira es que una madre que ha sido expuesta a determinados disruptores endocrinos, que va a tener niños con alteraciones, con cambios, ¿no? De situaciones metabólicas. Por ejemplo, en este estudio hablan, por ejemplo, de diabetes, es este también, ¿vale? La exposición en el embarazo lo que da es en la madre un cambio en
resistencia a insulina, por ejemplo, porque miran, una insulina es una hormona también, ¿no? Entonces, cuando hablo en disruptores endócrinos en el sistema hormonal, claro que hablo en hormonas sexuales, ¿no? Pero en hormonas de tiroides, en hormonas de crecimiento, en hormonas que regulan el metabolismo, como la insulina también. Entonces son hormonas, todas, muchas. Y entonces que está ahí correlacionada con cambios, ¿no? En el gaño de peso, en la obesidad, en mayor adiposidad, ¿no? En mayor acumulación de grasa en la embarazada, pero en el niño que crece, que nace con menos peso, pero con más grasa, ¿no? Y si tiene más grasa, que vaya a acumular más estos compuestos. Y en longo tiempo, con el tiempo, estos niños que están expuestos en el embarazo, que van a desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Y una de las grandes relaciones también es con la obesidad infantil. Y bueno, aquí lo mismo, este impacto en el embarazo, ¿vale? Y todos los cambios para la madre y para los niños también, ¿vale? Y aquí lo mismo. Otra de las cosas muy importantes también es que causa daños, causa cambios en el desarrollo de los órganos sexuales, ¿vale? Entonces, en estos que tenemos, no, claro, los femeninos, los masculinos, pero incluso la capacidad de maturación como de los óvulos, ¿no? De los úteros, del útero, un montón de otros, de otros problemas. Y bueno, una cosa que quería comentar con vosotros también. Algunas de estas sustancias ya están prohibidas, ¿no? En la Comunidad Europea, porque en la realidad hay cada vez más investigación que nos muestra eso, ¿no? Pero cuando se mira que este compuesto tiene este efecto, se intenta prohibir, como se ha hecho ya. Pero ¿qué hace la industria? Si no tenemos este, lo vamos a intentar utilizar otro, ¿no? Porque lo van a necesitar para la industria. Entonces, este artículo es muy interesante porque lo que dice es que, bueno, se ha prohibido el bisfenol A, ¿no? Que tenía este efecto endocrino. Lo que pasa es que la industria ha hecho un bisfenol S y un bisfenol F y ha ido al mercado de nuevo. Ahora los estudios muestran que tienen los mismos efectos, pero todavía no son prohibidos. ¿Entienden lo que pasa? Entonces eso es, claro, grave porque hay este impacto también. Bueno, todo que tiene que ver con los plásticos y eso es muy importante, incluso en todo el tema del desarrollo infantil, porque los niños, cosas tan simples como la mayor parte de la agua que está en botellas, ¿no? Que son la mayor parte de... Entonces, esta contaminación que hay es muy, muy grande, ¿vale? Y tiene un impacto muy grande. Y vale, otra cosa que estoy mirando, porque hay un montón de estudios, pero algunos me traen algunas informaciones que quiero partirla con vosotros, que no quiero hablar de todos los estudios, pero algunas cosas que me interesan. Pero una de las cosas que esto habla, que es muy interesante también, es la capacidad que estos disruptores endocrinos tienen de impactar en la transferencia de los nutrientes esenciales al desarrollo del feto. Entonces, no hablamos solamente en el desarrollo hormonal, ¿no? Pero también en la capacidad de transferencia de nutrientes. Perdona, pero que tengo aquí una niña que necesita mucho de comer. Pero nosotras ahora también. Y bueno, y entonces no hablamos solamente de un efecto directo
de estos disruptores endocrinos, pero hablamos también de esta capacidad que tiene de dificultar el funcionamiento normal, ¿no?, de nuestro cuerpo, e incluso desde el desarrollo como un feto. Entonces eso es muy importante. Y aquí hablaba de esta capacidad que tiene de interferir con esta nutrición básica del feto. Y bueno, esto ya os hablé, ¿no?, de la capacidad que tiene esta exposición a estos disruptores endocrinos en el embarazo, con la capacidad y el riesgo de desarrollo de obesidad y todo el tema de enfermedades cardiometabólicas, ¿no?, como el diabetes, las enfermedades cardiovasculares y todo más. Esto ya os comenté antes, que me parece muy importante también, que el tema de los medicamentos, que muchos tienen este impacto en nuestro cuerpo, y uno de los que se utilizan mucho también son los temas para el dolor. Y cuando hablamos de niñas muchas veces, ¿no?, con la menstruación que empieza con dolor, que no es normal, que ahí se mira que es un señal de que el sistema hormonal no está a funcionar bien, que alguna cosa está a hacer una interferencia en el sistema hormonal, pero de los medicamentos que más se utilizan, claro, el paracetamol, el ibuprofeno, pero estos también tienen este impacto, ¿vale?, en la desregulación. Además de eso, os quería partilhar un punto que para mí es muy, muy importante cuando hablamos en este tema también de la menarca y del desarrollo infantil, ¿no?, que es el tema del impacto en el sistema nervioso, ¿vale?, en el impacto en el sistema cognitivo, en nuestro cerebro y en el cerebro de los niños. Entonces, lo que sabemos es que la contaminación por metales, aquí se habla, por ejemplo, del plomo, pero que tenemos el mercurio también. Lo que sabemos es que cuando hay una exposición en el embarazo, los niños van a nacer con déficits cognitivos, ¿no?, con menores índices de QI, con menor capacidad. Y eso es por muchas situaciones, no solo por la capacidad de estos quedaren, ¿no?, en el cerebro de un feto que está en desarrollo todavía, pero también un impacto muy grande en la tiroides. Pero ya os muestro eso. Esto, mira, la capacidad que tienen estas sustancias, ¿no?, de interferir con el neurodesarrollo, con el comportamiento, con las patologías, con las enfermedades de desarrollo, como el autismo, la perturbación de hiperactividad y déficit de atención, la ansiedad, la depresión, ¿no?, que son enfermedades que tenemos cada vez más precoces, ¿no?, porque son organismos que están todavía en desarrollo, ¿no?, que están en plena transformación, en pleno cambio. Y eso que os quería comentar, por ejemplo, el impacto que tiene en la tiroides. Mira, la tiroides es un órgano que van a producir hormonas que son muy, muy importantes para todo este desarrollo cognitivo. Solamente el niño, el feto, solamente empieza a producir las hormonas de la tiroides a partir del sexto mes, ¿vale?, de gestación. Antes de eso, toda la formación del sistema nervioso es dependiente de las hormonas de la tiroides de la madre. Entonces, si la madre está contaminada, si las hormonas no están a funcionar bien, ¿qué hormonas va a tener el feto para este desarrollo? Y miran, lo que os voy a mostrar. Estos son neuronas, ¿vale? Son neuronas. Y estas neuronas, una de las fases del desarrollo neurológico es la formación de las sinapsis, ¿no?, que es la capacidad de las neuronas comunicar unas con las otras. Entonces, aquí lo que tenemos es una neurona en presencia de la hormona de la tiroides, la T3. Y aquí lo que tenemos es
una neurona en presencia de la T3, de la hormona de la tiroide, pero la presencia de un disruptor endocrino también. Y miren, no lo sé si consiguen mirar bien. ¿Lo consiguen? No os miro, entonces no consigo entender, pero Sí, sí, lo podemos ver bien, Ruth. vale. Entonces, estas son las ramificaciones, las sinapsis que se forman, ¿vale? Cuando tenemos solo la hormona y miren la diferencia de que no se forman cuando tenemos los disruptores endocrinos, ¿vale? Y eso lo impacto que tiene en todo, claro, ¿no? En todo el desarrollo. Entonces, todos estos tipos de enfermedades se están conectando también con esta exposición a estos tóxicos, no como lo que vos estaba hablando antes. Y cómo esto se conecta también con todos los temas de las hormonas sexuales. Pues, y solo para concluir, el tema del sistema nervioso. Cuando hablamos de una niña que está en proceso, en plena transformación del cuerpo, ¿no? Una de las bases muy importantes es la estabilización, es el equilibrio del sistema nervioso para que pueda adaptarse, para que pueda entender el proceso como una situación normal. Pero si hay estos cambios en este desarrollo neuronal, muchas veces lo que pasa es que las niñas tampoco tienen esta capacidad, saben de lo entender como un proceso fisiológico, como un proceso normal. Cuando tenemos una niña, perdona, hija, pero entonces cuando tenemos una niña con procesos de ansiedad, con procesos de depresión, ¿no? Todo el tema de la menarquia, ¿no? Es un tema mucho más complejo, porque no hay esta capacidad de muchas veces la niña mirar y entender este proceso como fisiológico, no como normal. Entonces, todos estos aspectos me parecen que son muy importantes de tenernos en cuenta. En particular, en el sistema reproductor o en el sistema sexual, los disruptores endocrinos obviamente no tienen un impacto, porque son regulados por hormonas, ¿no? Entonces, lo que miramos es que sí, sabemos que cuando hay este impacto y esta exposición a disruptores endocrinos, hay una menarquia precoce, hay un mayor riesgo de la menarquia empezar antes, ¿no? Así como una otra cantidad de cambios como por ejemplo las malformaciones genitales, ¿vale? Una fertilidad que está comprometida, ¿vale? Cambios en las contágenes de espermatozoides, en el caso de los niños. Y una cosa muy curiosa también y muy importante también como sistema global, que son los cambios en la cantidad de nacimientos de mujeres versus los hombres, ¿no? Porque las posiciones de disruptores endocrinos cambia toda la formación desde el embrión, desde la formación genética. Entonces hay una mayor predisposición para nacer para el nacimiento de determinados sexos, nominadamente del femenino, al revés del masculino, ¿vale? Con esta exposición. Tenía una profesora que hacía un trabajo increíble con peces, ¿no? En un río en Portugal. Y lo que estaba mirando era la cantidad de hormonas que estaban en las aguas del río que venían de las pílulas que las mujeres hacen y que después van para el sistema de limpieza, que me falta el nombre, de etares, no lo sé si llaman ahí, son como sistemas de limpieza, ¿no? De todo el saneamiento, pero se hace solamente aquí en Portugal, mayoritariamente de los sólidos, de las cosas sólidas, es un proceso muy físico, entonces no se limpia lo que no se mira, y las hormonas están ahí, en la orina de las mujeres, ¿no? Como escritoras. Entonces, esas hormonas se van al río, están a alterar los jacios
de nacimientos de peces. Entonces había mucho más peces femeninos do que masculinos por el tema de esta contaminación de estas hormonas. ¿Vale? Lo que sabemos también es que, claro, estas sustancias tienen un impacto en el desarrollo de enfermedades asociadas, ¿no?, a las mujeres, nominadamente los síndromes de ovarios poliquísticos, la endometriosis, todo que tiene que mirar con alteraciones hormonales y alteraciones en la inflamación. Entonces, que son, claro, que son enfermedades que son multifactoriales, que tienen muchos factores, no es solo uno, pero cuando hay un cambio hormonal, cuando hay un cambio del sistema inmunitario con más inflamación, hay mucho más riesgo. Y aquí, uno de las otras hipótesis que se habla mucho también es que estas sustancias tienen la capacidad de cambiar nuestra microbiota, ¿vale? Y una de ellas, por ejemplo, cuando hay una exposición a disruptores endocrinos en los niños, ¿vale?, en las embarazadas, en los fetos, hay una diferencia en la distancia en la vagina y en el anos. Y cuando la vagina y el anos están más próximos, hay una mejor contaminación de la microbiota, que puede no ser tan positiva, de la microbiota del intestino para la microbiota vaginal. Y hay una alteración, un cambio de la microbiota vaginal que hace con que haya un estadio inflamatorio, que es otro de los factores que están ahí con la endometriosis, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, miren la cantidad de factores y de cosas. Hay otro estudio con la exposición prenatal al mercurio y la pubertad precoz. ¿Vale? Nuevamente este tema, esta relación que existe. Aquí es un documento, una revisión que ha sido hecha también por la Sociedad de Endocrinología en Portugal y este tema, ¿no?, de los efectos que hay en el sexo femenino y la pubertad precoz, ya, aquí estaba también, ¿vale? Aquí lo dice una cosa muy curiosa, que es que en la Edad Media, la edad media de la menarquía era de 17 años en el siglo XIX, ¿vale? Y que estabilizó en los 12, 13 años, ¿vale?, en los años 40 del siglo pasado, y que ahora lo que se mira es que está anticipando cada vez más, y mucho por el tema también de toda esta contaminación que tenemos. Bueno, las otras situaciones muy habladas también tiene que mirar con los temas de la infertilidad, ¿no?, y con los temas de los cánceres, ¿no?, nomeadamente los hormonodependientes, como el cancro de mama, el cancro, y aquí os miro también, deja solo mirarme eso. Bueno, os muestro aquí adelante. Bueno, decirvos solamente, y esto también es muy importante, lo que está pasando con los disruptores endocrinos es que tienen un efecto transgeneracional. ¿Lo que es eso? Lo que pasa es que cuando tenemos un contacto con un disruptor endocrino por pasaje de nuestra madre, ¿no?, por pasaje por la placenta, eso tiene un efecto hasta 2 generaciones por siguiente, ¿no? Entonces no se pasa solo en este organismo, pero que se está a pasar hasta las 2 generaciones de seguida. Y esta cuestión que aquí es en este estudio que me encantó de hablar, ¿no?, que es todos los cambios que hay de programación metabólica, todo el tema de cardiovasculares, de todo eso, pero muy importante también, ¿no?, la capacidad reducida de toda la parte cognitiva, educacional y de desarrollo social, ¿no?, de la capacidad reducida de trabajo, del potencial humano. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo, todo el organismo está a quedarse
más perjudicado, más cambiado, ¿no? Porque no hay esta capacidad de desarrollo como era sin los disruptores endocrinos. Entonces, muy interesante esta visión más global y del impacto que tiene, ¿no? Y aquí nuevamente, ¿no? El impacto que tiene desde las embarazadas a los fetos y a los niños. Y claro, dentro de los niños aquí están las variaciones en la pubertad, ¿no? Nominadamente la menarquia precoz. En la menopausia, como os comentaba antes, claro, es un proceso hormonal, entonces que vaya a cambiar. Cada vez más tenemos menopausias precoces también, ¿sabes? En mujeres con 30 años, ¿no? Entonces, que está a cambiar todo este proceso también en la menopausa. Y después, y aquí os muestro nuevamente, entonces este es un consenso de la sociedad de endocrina, y claro, que habla de todos las anormalidades del trato reproductivo, y aquí hablamos de anormalidades físicas, anatómicas en nuestros órganos, ¿no? Que impactan obviamente después todo el desarrollo en una menarquia. La endometriosis, la pubertad precoz, la telarca prematura también, ¿vale? Y después, claro, cambios también en todo el proceso de lactación y las situaciones de cáncer. Y aquí tenemos eso es de la menopausia, los órganos, todos ellos, ¿vale? Estos son todos órganos hormonales que están impactados por esta exposición de los disruptores endocrinos. Y claro, esta conexión directa con desarrollo de cánceres. Y aquí también algunos de cánceres pediátricos, ¿vale? Entonces, muy importante esta cuestión también, y claro, los hormonales, y aquí lo cancro de mama, que es de los más prevalentes, con impacto hormonal muy grande y relacionado con no uno, muchas veces disruptor endocrino, pero diferentes, ¿vale? Y aquí nuevamente una revisión con el cáncer de mama, y aquí con los cancros ginecológicos también, ¿vale? Y el impacto de todas estas sustancias. Y bueno, ¿no? States que van desde Europa a América, lo que miran es que están a causar mucho daño en nuestro cuerpo y que tenemos que tener información para poder hacer cosas diferentes. Solo para terminar esta parte, que ya estoy casi terminando también, pero esta cuestión de los efectos sinérgicos, ¿qué es eso? En un día no estamos en presencia de un disruptor endocrino, no. En un día estamos en presencia de miles de disruptores endocrinos, del plástico, del cosmético, de la ropa, de lo que comemos, de lo que bebemos, de todo. Y lo que miramos es que el daño que tiene un disruptor endocrino en un organismo, en una célula, cuando está solo, pero cuando está junto con otros, el efecto de daño es todavía mejor, ¿vale? Entonces hay una sinergia de daño en el cuerpo cuando hay una mejor contaminación de diferentes disruptores endocrinos. Y bueno, ¿qué sabemos? Para concluir, es que es un problema, ¿vale? De salud pública urgente, es una amenaza, ¿vale? De salud pública, y que es muy importante de pasar la información, que todos los efectos que tienen estas sustancias que están a provocar daños desde el feto hasta que vamos a morir. Y por eso lo que deberíamos hacer, más do que intentar minimizar el efecto, es hacer siempre el principio de la precaución, precaución, ¿vale? Que es intentar no tener contacto, ¿no? Intentar no tener contacto, pero aquí vamos al mismo siempre. ¿Cómo voy a no tener contacto si no lo sé que existe? La literacia de disruptores endocrinos es muy baja,
La mayor parte de las personas no sabe lo que es un disruptor endocrino. Entonces, si no sé lo que es un disruptor endocrino, ¿cómo voy a prevenir? Estar en contacto con ello, ¿no? Por eso es tan importante pasar esta información y esta información. Algunas de las recomendaciones que podremos de hacer para intentar minimizar esta exposición. Bueno, todo que sea de producto de agricultura biológica, que no tiene químicos en la producción, en la cultura, en todo lo que comemos, es importante, claro. Entonces, que debería ser así para toda la gente, no solo para las personas que pueden, ¿no?, comprar o tener productos de agricultura biológica. Después, cuando no lo sabemos la proveniencia y si tiene estas sustancias o no, intentar siempre limpiar lo más posible y, por ejemplo, en los vegetales o en las frutas, quitar la parte de fuera, la casca, ¿cómo se dice? No lo sé. Casca. La cáscara, la piel. ¿Vale? Entonces, intentar, porque muchos de ellos se quedan ahí, fuera, ¿vale? Después, intentar cada vez más los productos del tiempo, los productos del sitio. Entonces, si estoy en Portugal, no voy a comprar bananas de Colombia. No lo sé si hay bananas en Colombia, pero bueno, hay muchas probablemente. Muchas bananas en Colombia. Pero, porque claro, aquí no tenemos bananas. Entonces, porque voy a coger una fruta de la otra parte del globo. Vamos a intentar comer lo que tenemos aquí, lo que nuestra tierra nos da, ¿no? Y claro, intentar evitar todo que sean sitios con una cultura muy intensiva. El consumo de pescado, intentar siempre los menos grasos, los más pequeños, ¿sabes? Que están menos intentar evitar todo que sean utensilios y cosas de plástico, ¿no? Y ahí en todo, que es casi imposible. Todos estamos contaminados, todos tenemos cosas de plástico, pero cuando tenemos la conciencia podemos intentar cambiar. Por ejemplo, en la cocina, muchas cosas que pueden ser de madera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a intentar? Utilizar esas en vez de utilizar los de plástico. Por ejemplo, intentar todo que sea fresco, ¿no? Que no sea, que no tenga un plástico encima, que no vamos a comprar en el súper. No, intentamos todo que sea más natural posible. Intentar evitar todo que sean deodorantes, perfumes, tintas para el pelo, ¿no? Que están llenos de estas sustancias. Y cuando hablamos en productos de higiene, también los más simples posible. Cada vez más se hacen como cosmética natural, ¿saben? Cosas que tenemos con el aceite de coco, con el aceite de oliva, con los macerados, con plantas que tenemos desde siempre. Entonces, tanto más podemos utilizar eso y de una forma también muy controlada, porque, claro, que estamos contaminados por una necesidad que en realidad muy poco existe, porque tengo que utilizar una gel para el baño y más un shampoo y más una crema y más otra crema, porque una para los ojos, otra para las manos, otra para la cara, otra para... ¿Por qué todo eso? ¿No? Vamos a intentar mirar atrás, cómo hacían nuestros abuelos y todo más hace 100 años. No había nada de eso, ¿no? Entonces, es interesante, ¿vale? Reflexionar sobre eso y pasar esa información. Hay un estudio muy, muy interesante que me olvidé de poner aquí, con niñas en la adolescencia. Y lo que le habían pedido era que cambiasen los productos de maquillaje y de higiene corporal por algunos más naturales, que se compran en las tiendas más naturales. Solamente hacer ese cambio, lo pienso que por un mes, ¿vale? Entonces, que hacían una muestra de orina al inicio del estudio y miraban la cantidad de algunos tipos de disruptores endocrinos y al final de un mes después del cambio para estos productos más naturales. Y el cambio, la reducción de disruptores endocrinos al final de un mes era casi de 50%.
solamente de cambiar los productos para algunos más naturales, que tienen cosas también, ¿no? Pero es mucho, es mucho. Y bueno, más cosméticos que había dicho, los productos menstruales. Son un tema también que están ahí, que están en contacto todo el día con la mucosa. Si la mucosa está fragilizada, ¿no? Hay una mejor pasaje también. Los productos que están adentro, ¿no? Como los tampones, por ejemplo. Otro tema que no quiero, que estoy terminando, ya, perdona por el tiempo, pero que, que para mí es muy importante también, que son, por ejemplo, los copos, los vasos menstruales, por ejemplo, y los tipos de productos que se utilizan, ¿vale? Para fabricarlos. Muchos de ellos son dispositivos médicos, ¿vale? Lo saben que en los dispositivos médicos, por lo menos en Europa, no hacen el control, por ejemplo, de grande parte de estas sustancias. Uno de los grandes contaminantes son los dispositivos médicos. Incluso los dispositivos médicos que están utilizados en el hospital tienen una gran cantidad de disruptores endocrinos. Entonces, importante también mirar los productos que compramos, como por ejemplo las copas menstruales, son de un material que no tiene estas sustancias. La empresa que los vaya a construir tiene esta conciencia. Eso es tan importante, ¿vale? Y bueno, y ya está. Y no me quedo más. Em, y eso era la partida que quería hacer con vosotras. Lo pienso que, claro, que hay todo un peso muy grande, ¿no? De este tema de disruptores endocrinos y no podemos también como ser radicalistas, porque para mí en este momento es imposible vivirse en estas sustancias, porque están en todo el lado. Pero cuando tenemos la conciencia lo podemos hacer escojas que sean más conscientes, ¿no? No podemos hacer de todo, pero lo que podemos, lo hacemos. Y esa diferencia ya es mucho. Y bueno, eso que quería partir con vosotras. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Ruth. Tan interesante y tan impresionante todo esto que nos contás. Quería preguntarte si de pronto tienes tiempo para una o dos preguntitas. Sí, claro. Ok. Claro. Entonces, no sé si hay alguna que tenga alguna pregunta para hacerle a la doctora Paola. Bueno, mil gracias. Qué información tan significativa, tan importante. Mira, yo quisiera saber, por ejemplo, las toallas menstruales, cuáles son los componentes que tienen para usar, para no usarlas, pues, o qué opción hay. Yo siempre me he preguntado, bueno, pues, porque a veces es necesario usar toallas menstruales descartables. Yo estoy en la perimenopausia y lleno toallas como si fuera una adolescente y cuando voy a salir no puedo llevar mis trapos. Entonces, si las toallas tienes esos disruptores, si sabes qué artículo desechable se puede usar, que tenga menos, y qué pasa, y las copas menstruales, si tienes una opción o una marca que podamos buscar. Vale. Tienen siempre, porque imagínate, tenías uno de los componentes base en las toallas menstruales es el plástico, ¿no? Para hacer la impermeabilización, ¿no? Entonces, claro, que puedes utilizar muchos tipos de plástico diferente y muchos de ellos utilizan algunos que tienen disruptores endocrinos. Pero aquí está, por ejemplo, el recubrimiento. Muchas marcas, por ejemplo, utilizan el algodón biológico, ¿vale? Porque imagínate, si utilizan el algodón, lo sabes que hay un montón de tratamientos que se hace, por ejemplo, al algodón. Cuando se hace estos tratamientos, se usan sustancias que también son disruptoras endocrinas. Entonces, aquí, que te puedo decir es que en realidad lo que tenemos, incluso de materiales que pueden ser con más tejidos, más naturales,
Sería lo mejor siempre, ¿no? No sabemos, lo sabemos que eso es imposible. Entonces, sin entrar en una, ¿sabes? En una carga muy grande que no voy a utilizarlo nunca. No, claro que lo voy a utilizar, porque es imposible no hacerlo. Pero intentar escoger marcas, industrias que tengan esta conciencia. Yo pienso que eso es lo más importante. Imagínate, hoy tienes algunas marcas de cosméticos que están haciendo un marketing, un marketing consciente. Lo que están haciendo de marketing es, nuestra marca no utiliza disruptores endocrinos en nuestros productos, ¿vale? Entonces, intentar mirar las marcas que tienen esta conciencia, porque ahí ya tienen esta preocupación. No te consigo decir así a marcas de algunos, incluso no lo sé ahí si son las mismas que no, o no, que estoy aquí en Portugal, pero más lo que eso muchas veces intentar conocer, ¿sabes? Las empresas y mirar cómo trabajan. Tienen esas preocupaciones, porque si tienen esas preocupaciones puede ser, ¿sabes? Que tiene. Y después, otra cosa que puedes pedir siempre son como los certificados, ¿no? Los certificados que dicen los materiales que utilizan y hay listas que nombrean, ¿sabes? Todos estos disruptores endócrinos y puedes intentar mirar si están ahí, si tienen más o no, ¿vale? Eso puede ser una opción, Paula. Sí. Gracias. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Hola. Ruth, yo quisiera saber, pues primero, como tú, dónde se te puede seguir. No sé si estás en redes, como para seguir también las investigaciones que recomendaste, el material que has compartido, como dónde se puede encontrar esas referencias, por favor. Sí, mira, tienes cada vez más referencias, hay mostrado, pero lo puedo pasar a Carolina, una referencia, como un resumen de todo esto que he hablado, ¿vale? Con algunas referencias, pero que tienes de Organización Mundial de Salud, que tiene un status del impacto de disruptores endocrinos y algunas sociedades también de América, de sociedades de endocrinología, ¿sabes? Que tienen. Y después, claro, un montón de estudios que a los que he pasado que no acaban más, que son muchos, muchos, muchos. Pero hay las sociedades que pueden ser un poco más resumidas, ¿sabes? Que tienen la información más compilada y puede ser que sea un poco más fácil de mirar todo eso. Pero incluso la Organización Mundial de Salud tiene un documento específico solo de este tema, ¿sabes? Que tiene también este resumen de estas investigaciones. Vale. Lo último ya tiene algún tiempo, no es propiamente muy reciente, pero ya tiene mucha información, lo hay mostrado ahí, pero que puede enviar a Carolina algunos de estas referencias para que puedan, ¿vale? Utilizarlo. En las redes estoy, en Instagram, confieso que soy muy mala en eso porque no tengo tiempo, pero ahí estoy y si necesitas de alguna cosa, claro, mándame una mensaje tranquila. Es doctora Ruth Castro, vale, ahí en Instagram. Sí, y